¿Entregarse o no? Y si nos entregamos, ¿a quién o a qué? Complicada pregunta, respuesta mucho más difícil. Pero hoy solo quisiera indagar sobre el término filosofía en su sentido etimológico y dar una interpretación al respecto. Filosofía viene de la palabra griega philos, que en su acepción significa amor, y sofía, sophos, sabiduría. Quisiera agarrar más bien para esta interpretación un mito que está en el libro El banquete de Platón, donde cuentan que en un principio existían tres sexos. En este libro, en el banquete, más que ser una suerte de dialéctica en el sentido socrático, hay una dialéctica, o más que una dialéctica, una exposición sobre lo que es el amor. Hay como que 5 definiciones de lo que es el amor. Popularmente se ha entendido al amor platónico desde el mito que cuenta Aristófanes en este libro. Pero propiamente dicho, el amor platónico, que vendría a ser más bien la propuesta de Platón en sentido filosófico, es el que habla Diotima, la sacerdotisa Diotima, a Sócrates. De eso no me voy a ocupar hoy. Me voy a ocupar hoy de lo que refiere más bien Aristófanes en este libro, en el banquete, y repito, lo que popularmente se ha entendido como amor platónico. Este mito cuenta Aristófanes que en un principio existían tres sexos: las mujeres, los varones y los andróginos. Estos seres, estos tres sexos, tenían una particularidad, y es que todos eran dobles. Es decir, las mujeres tenían 2 cabezas, 4 brazos, 4 piernas, 4 bubis. Los varones tenían también 2 cabezas, 4 brazos, 4 piernas. Y los andróginos eran mitad mujer y mitad varón. Todos estaban pegados. Y la característica para mí más importante es que nacían sin la necesidad del otro. Es decir, nacían sin ninguna carencia. No necesitaban de nada. Lo tenían todo. Y si lo tenían todo, no eran necesarios los dioses. Llegaron entonces a un acuerdo que si no requerían de los dioses, pues había que ir en contra de ellos. De esto se va a enterar, por supuesto, Zeus, y van a coordinar con los otros dioses y van a llegar a la conclusión de que había que dividirlos. No podían matarlos, porque si los mataban, pues los dioses, Zeus en especial, se quedaban sin las ofrendas, sin los sacrificios, sin los rezos, que es lo que todo Dios desea. Su alabaré, su alabaré. Apolo va a bajar del Olimpo a la tierra y va a cortarlos a todos los seres en su mitad, ¿no? A los varones, a las mujeres y a los andróginos. Entonces, a una mitad los va a llevar al sur, a otros al norte, otra mitad al este, al oeste, de tal manera que nunca se encuentren. Es ahí donde estos seres, que antes no carecían de nada, estaban con su otra mitad, empiecen más bien por primera vez a extrañar a su otra mitad, extrañar su complemento, y no solo extrañar a su otra mitad, sino necesitarla, ¿no? Es decir, no poder seguir existiendo independientemente de su otra parte, de su complemento. Y una vez que extrañaban y necesitaban a su otra mitad, pues por supuesto iban a buscarla. Y en ese camino, pues estos seres por primera vez iban muriéndose. Iban conociendo la enfermedad, iban conociendo el hambre y terminaban muriendo. Y como les he dicho, a Zeus pues esto no le parecía. Así que mandó a Apolo que sus miembros que estaban en la parte de atrás, los colocaran adelante para que cada vez que se encontraran en esta búsqueda con otros seres y pudiesen abrazarse, sintieran algo similar al amor, digamos,
pero que no era el amor. Entonces, en este mito, el amor, en este mito del amor es un deseo. ¿Y qué es un deseo? ¿Cuándo deseamos algo? Por ejemplo, si yo deseo, digamos, 1 kilo de mandarina, es porque no tengo ese kilo de mandarina. Si tuviese ese kilo de mandarina, no desearía el kilo de mandarina. Entonces, todo deseo, ¿qué devela? Devela una carencia, una falta, una necesidad, ¿no? En ese sentido, desde este mito, desde esta interpretación que hago para la palabra filosofía, el amor sería un deseo, ¿no? Una carencia. Es decir, los filósofos desean la sabiduría porque no tienen la sabiduría. Por eso, cuando a Pitágoras lo presentan como sabio, Pitágoras se siente ofendido. Responde que el único sabio es Dios. Es decir, el sabio es aquel que tiene en sí mismo la sabiduría, mientras que el filósofo más bien es el que desea, el que quiere la sabiduría. Por eso Pitágoras se presentaba como un filósofo, un simple filósofo, un amante de la sabiduría, alguien que necesita saber y va a estar en esa búsqueda durante toda su vida. Por tanto, desde esta interpretación que hago de filosofía, sería más bien el filósofo alguien que está en incansable búsqueda del saber, porque no tiene este saber, e intenta aprenderlo, cogerlo, asirlo, capturarlo, apropiarse de la sabiduría, pero se apropia de la sabiduría temporalmente, momentáneamente, y por eso siempre está buscándola, siempre está yendo hacia ella. Empecé este video con la pregunta: ¿entregarse o no? Y si nos entregábamos, ¿a quién o a qué? Darlo todo, difícil pregunta, ¿no? ¿A alguien o a algo? En ese sentido, según la interpretación que hoy he dado del término filosofía en su sentido etimológico, la pregunta sería: ¿es viable entregarnos a la filosofía? Y todavía más, ¿es viable entregarnos a la poesía, a la música, a la pintura, a la ingeniería, a la medicina, a nuestra vocación? Es decir, tratar de llenar nuestras carencias con aquello que nos nace, aquello que perseguimos para dar al mundo una estructura mejor. Bueno, dejo abierta esta pregunta.